Un saludo muy cariñoso y respetuoso a todas las personas que comenzaron a seguir este mini curso o esta formación sobre el cuidado del alma. En la primera sesión hicimos una aproximación al concepto del alma y después vimos cómo este concepto había ido evolucionando desde el momento en que fue utilizado por Sócrates, después Platón y Aristóteles. Ahí terminó nuestro primer encuentro. En este segundo encuentro vamos a hablar del alma en San Agustín y en el maestro Eckhart. Después haremos una muy breve referencia al tema del alma en la mitología griega para finalizar este video hablando del alma en la religión. Con respecto a la religión, vamos a tomar solo al budismo y al cristianismo. ¿Cuál es el criterio para elegir solo estas dos religiones cuando religiones hay muchas, todas ellas lógicamente hablan del alma? El criterio es este: me atengo a lo que los especialistas en los estudios religiosos dicen, y es que Buda y Cristo son las dos personas o los dos seres humanos que más han aportado a la iluminación de la humanidad. Bien, comencemos entonces nuestro caminar del día de hoy con San Agustín. San Agustín nos va a mostrar un interés particular por dos temas fundamentalmente, que son Dios y el alma. Y como él mismo lo dice, que me conozca a mí y te conozca a ti. Para el obispo de Hipona, el conocimiento de sí mismo y el conocimiento de Dios van intrínsecamente unidos. Cuando yo me conozco a mí mismo, conozco a Dios. Cuando conozco a Dios, me conozco a mí mismo. Estamos íntimamente unidos. La espiritualidad siempre ha insistido que el conocimiento de sí mismo es el inicio de una vida espiritual seria y profunda. El mismo San Agustín, en alguno de sus escritos, dice que la gracia de Dios supone la naturaleza humana, no la suple. Y hay una bella expresión que dice: el Dios que nos creó sin nuestro consentimiento no nos salvará sin ese consentimiento. Dios actúa sobre la naturaleza humana y su acción se hace más manifiesta cuando esa naturaleza humana se dispone a la acción divina. Y para lograr esa buena disposición, pues lógicamente hay que trabajar, hay que conocerse, hay que saber cuáles son nuestras vulnerabilidades, cuáles son nuestras fortalezas y amar lo que somos. Dice San Agustín: el alma, en efecto, o ha sido hecha por el soplo de Dios, o este soplo se convirtió en alma, de tal manera que no haya sido creada de Dios, sino de la nada por Dios. En el relato del Génesis, cuando se habla de la creación del ser humano, se dice que Dios toma barro, lo moldea, y después de terminar de moldearlo, sopla, insufla su espíritu,
sobre esta figura y comienza la vida. A esto es a lo que refiere San Agustín. O ese soplo se convierte en nuestra alma y entonces a partir de ahí comenzamos nuestra vida, o Dios de la nada creó el alma. Seguramente nos aproximaremos más a que ese soplo de Dios, ese aliento de Dios se convirtió en nuestra alma. Y él, en el de Quantitat Anime, define el alma de la siguiente manera. ¿Preguntas qué es el alma? Te complaceré fácilmente, pues a mi parecer es una substancia dotada de razón destinada a regir el cuerpo. De la anterior definición se van a desprender varias características del alma. Pero antes de definir cada una de esas características, digamos lo siguiente. El cuerpo que nosotros tenemos ha adquirido la forma que el alma le ha dado. Digamos que uno de los primeros estudiosos de ese tema, como ya lo había mencionado en algún momento, es Lacan. Lacan dice que la psique moldea nuestra biología, y otros muchos autores dicen que nuestro cuerpo va adaptándose a la forma que el alma le imprime a partir de las vivencias que tiene. No en vano, en la psicotraumatología actualmente se considera que el cuerpo contiene todas las voces calladas del alma y que todo lo que el alma ha experimentado y que ha sido para ella supremamente doloroso y no lo ha logrado elaborar, resolver, se ha quedado encapsulado en nuestro cuerpo. De ahí que nosotros, entrando en contacto con nuestro cuerpo, también podamos llegar a establecer contacto con las realidades más profundas del alma. Según todo lo anterior, entonces en mi cuerpo están las huellas, las némesis o memorias de los maltratos, de los abusos, de las alegrías, de los éxitos, de las angustias, de los procesos de desarrollo. Todo está ahí. El cuerpo contiene al alma y también, lo veremos más adelante, el alma contiene el cuerpo. Ambos se necesitan para poder expresarse. Miremos pues entonces tres características que se van a desprender de esta concepción de alma que nos regala Agustín. La primera es la substancia. En el lenguaje agustiniano es la esencia o la naturaleza. Es lo que hace que algo pueda ser y por lo tanto se diferencie de las demás cosas. En este sentido, mi esencia es el ser humano. Cuando yo digo soy un ser humano, ya necesariamente estoy estableciendo la diferencia con los animales, con los vegetales, con los minerales. Esa esencia va a tener entonces unas propiedades. La más fundamental de todas ellas es que es una. Y al decir que es una, estamos diciendo que se distingue del resto por su forma propia y porque no excede el orden natural. Y entonces, con eso también, ¿qué queremos decir?
podemos decir lo siguiente. La humanidad es una. Participamos todos de la misma esencia divina. Y nosotros, como humanos, tal como lo dice la Biblia, somos imagen y semejanza de Dios. Ahí está la diferencia nuestra con respecto a los animales, con respecto a los vegetales y, ¿por qué no, con respecto a los minerales? La esencia nuestra fundamentalmente es divina. De ella participamos todos. Como todos participamos de la misma esencia, entonces todos no solo formamos una unidad, sino que también todos estamos participando de todo. Entonces, lo que yo experimento en mí es exactamente lo mismo que la humanidad en pleno experimenta, y lo que la humanidad en pleno experimenta es también lo que yo experimento. La segunda cosa es que es racional. Y las enseñanzas de Agustín nos van a decir que la mejor parte del hombre, porque es la que lo distingue de las demás criaturas. Y entonces, al distinguirse de las otras criaturas, según San Agustín, la razón es la que más nos asemeja a Dios. Entonces, nos asemejamos a Dios no por el cuerpo. En este sentido, Dios no tiene un cuerpo como el nuestro, ¿sí? Y enseguida voy a decir algo al respecto para que no se crea que estamos negando la humanidad de Dios en Jesús, ¿no? Dios no tiene nuestro cuerpo. Dios trasciende nuestro cuerpo. Y entonces, cuando yo trasciendo el cuerpo, también, según la enseñanza de Agustín, me siento más cerca de Dios. No en vano, durante muchos años, este tema de dominar el cuerpo fue central en la espiritualidad, todavía lo sigue lógicamente siendo, pero ya no con las connotaciones que tuvo en otros momentos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Decíamos que Dios se nos manifiesta en la persona de Jesús. El dogma coge y nos dice que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, en este sentido tenemos lo siguiente: como Dios es verdadero Dios y como hombre es verdadero hombre. Y este ser, Jesús, es una manifestación de Dios. Entonces, ¿qué se manifiesta en el hombre Jesús? En el hombre Jesús de Nazaret se manifiesta la esencia divina, el amor de Dios. El amor de Dios toma la forma humana para poderse hacer cercano y comprensible, para que todos podamos saber en qué consiste y no permanezca en una abstracción. De ahí que si yo estoy hablando del amor de Dios, no lo puedo hacer de manera abstracta. El amor de Dios no es un silogismo, no es una idea. El amor de Dios es una manifestación humana en Jesús de Nazaret. Ahí es donde yo puedo saber en concreto. Si quiero saber cómo ama a Dios, pues miro cómo ama a Jesús de Nazaret y ya sé cómo es que Dios ama y cómo es que Dios se manifiesta, se hace presente en Jesús. Bien, entonces, ahora, todo lo anterior nos va a llevar a lo siguiente.
El alma, el alma tiene unos anhelos, esos anhelos se convierten en deseos, esos deseos se convierten en necesidades, esas necesidades se convierten en motivos para actuar. Entonces, el cuerpo secunda los deseos del alma. Entonces, el alma satisface sus deseos a través del cuerpo mismo. Sin el cuerpo, el alma no podría expresarse. Entonces, el cuerpo expresa al alma. Es el vehículo a través del cual el alma puede entrar en contacto también con otras almas, puede vincularse con el mundo y, ¿por qué no?, también establece una comunicación con el mismo Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las posturas que el cuerpo adopta durante la oración se convierten en las imágenes de lo que el alma siente y experimenta cuando se encuentra ante la grandeza del misterio mismo que es Dios. Bueno, ahora nos va también a contar que todo lo que el alma siente está presente en el cuerpo. Entonces, cuando el alma sufre, el cuerpo sufre. Cuando el cuerpo sufre, el alma sufre. Lo que yo le hago a mi cuerpo se lo estoy haciendo a mi alma, y lo que yo le hago a mi alma necesariamente se lo estoy haciendo a mi cuerpo. Entonces, por eso esa unión tan estrecha entre alma y cuerpo, y el alma se expresa y se conoce a través de lo que el cuerpo hace, expresa y actúa. Si yo quiero conocer cómo es el alma de una persona, puedo ver, puedo observar, si se quiere, cómo está ella relacionándose con su cuerpo y qué está haciendo ella con su cuerpo. Bien. Otro elemento, otra característica va a ser que el alma, ¿cierto? El alma se encuentra en todas y cada una de las partes del cuerpo. Y el alma, o mejor dicho, para ser más precisos, cada parte del cuerpo está asociado a una función del alma, ¿cierto? Entonces, yo puedo coger y decir perfectamente, sin ningún atropello, que el alma piensa, que el alma ve, que el alma escucha, que el alma se comunica, que el alma saborea, que el alma abraza, que el alma siente, que el alma siente, que el alma se mueve, que el alma hace. Entonces, todo lo que el alma, la realidad del alma, es también una realidad corporal. Así que cuando el alma enferma, enferma el cuerpo. Cuando el cuerpo enferma, enferma el alma. Toda enfermedad finalmente nos va a terminar remitiendo al alma, a la esencia, a eso que somos y que nos diferencia de los demás. Ahora pasamos al maestro Eckhart.
con el maestro Eckhart vamos a tener cosas supremamente bellas, profundas, que nos van a aportar en el conocimiento, sin lugar a dudas, de lo que es de lo que es el alma. Entonces, vuelvo, insisto, hablar del alma es hablar de las realidades profundas de la vida. Y no es pura banalidad. Entonces, ahora, mejor dicho, el alma no es banalidad. No es que no sea pura banalidad, no es banal. El alma no es la banalidad. El alma es la profundidad de la vida. Es la vida manifestándose en todo su esplendor. El maestro nos va a decir lo siguiente: ¿qué es el alma? Y la respuesta dice: el alma participa del ser de Dios y por eso puede unirse a Él. Entonces, con esta primera frase, nosotros podemos decir que el alma es la que siente el anhelo de unirse a Dios, de vivir junto a Él, de permanecer en Él, de entregarse a Él. Entonces el alma comienza a expresarse cuando yo le encuentro sentido a mi existencia. Y recordemos una cosa que es muy sencilla. El sentido define lo que yo soy. Y entonces, cuando yo le encuentro el sentido o le encuentro sentido a mi vida y me entrego a ese sentido de mi vida, me estoy definiendo. Y al estarme definiendo, estoy mostrando o manifestando a los demás que el anhelo de Dios, que el deseo de estar con Dios es el que está moviendo mi vida y está moviendo mi existencia. De ahí que Dios es la razón de la vida. Entonces, quien tiene una razón para vivir, tiene a Dios en su corazón. Quien está en crisis con el sentido de la vida, ¿cierto? También está en crisis en la relación con Dios. Y quien ha caído en el sinsentido de la vida, digámoslo de alguna manera figurada, porque la realidad es mucho más profunda, experimenta la separación de Dios, experimenta el abandono de Dios. Bien, para él, entonces, el alma es la esencia divina nuestra, y en la medida en que nosotros nos vamos conociendo a nosotros mismos y vamos liberando nuestra vida de lo que no le pertenece, de lo que no es parte de su esencia, en esa misma medida nosotros nos vamos divinizando. El alma es Dios en nosotros, la presencia de lo divino en nosotros. Y entramos en contacto con ella en la medida en que entramos en contacto con la fuerza misma de lo divino. Es decir, el amor es lo que nos diviniza. Y cuando nos entregamos, estamos manifestando la plenitud de esa divinización en cada uno de nosotros. Dice el maestro Eckhart que el místico deviene la esponja de Dios. Entonces, en ese sentido, no se puede comprender al alma sin Dios y lógicamente no se puede comprender la existencia del ser humano desligada de Dios. Somos humanos porque estamos habitados por Dios, orientados hacia Él, y porque nuestra vida es una chispa, contiene la luz de Dios, arde. Aquello que resplandece en nosotros, eso es Dios haciéndose presente en nosotros. Y entonces, Dios es la fuente,
de la que brota toda la bondad, toda la compasión, toda la misericordia, todo lo que sirve y contribuye al bienestar de la humanidad misma. Otra imagen muy bella que nos regala el maestro Eckhart y que después va a estar muy presente también en la teología mística, digámoslo así, de Teresa de Jesús, es la imagen del castillo. ¿Cierto? El castillo es una fortaleza, ¿cierto? Que tiene muchas moradas, pero sobre todo el castillo no es lo que se ve afuera, el castillo es lo que se ve adentro. Entonces el castillo es la imagen de la vida interior. Al interior del castillo está el rey, que es el señor y el dueño del castillo. Y en cada una de las moradas del castillo, pues uno encuentra diferentes cosas, diferentes habitantes en el castillo. Pero lo fundamental, la idea central de la imagen del castillo es que Dios mora dentro de nosotros y que Él es el Señor de nuestro interior. También se puede nombrar el interior nuestro como el corazón. Entonces, el castillo interior nuestro se asemeja al corazón, y el corazón, como el castillo, solo le pertenece a Dios mismo, que es el único Señor de todas las cosas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay en ese castillo? En ese castillo, cuando entramos dentro de él, descubrimos las grandes riquezas. El castillo también tiene una imagen que es muy interesante y es la de la torre, ¿cierto? El lugar desde donde el castillo es defendido de los ataques del mundo exterior y de aquellos que se quieren apoderar de él. La torre del castillo se asemeja a nuestro yo, o en otras palabras, a nuestra personalidad. El tipo de personalidad que cada uno de nosotros tiene es como la torre del castillo y existe para defendernos de los ataques del mundo exterior. Pero nosotros no somos la personalidad. En estos términos más profundos, nosotros trascendemos la personalidad. Y esto es un elemento muy curioso, muy interesante y también curioso, porque el mismo Jung llama a la personalidad la máscara, ¿cierto? Entonces, esa bondad que yo le manifiesto a los demás es una forma de defenderme frente a ellos. La agresividad es una forma de defenderme ante el mundo exterior, pues, la seguridad, la inseguridad, todo eso que configura mi personalidad, el depender, el evitar, el ser incapaz de controlar mis emociones, el no saberme vincular con la sociedad, todo ese tipo de cosas, lo único que hacen es expresar que yo estoy en una actitud de defensa. Pero la realidad verdadera, lo que verdaderamente me define y lo que verdaderamente yo soy, es lo que está dentro de mí, es lo que me habita. Y eso que me habita está gobernado por Dios mismo. Bueno, ahora, el maestro Eckhart coge un texto que es la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 10. Y la idea central de ese versículo es: lo que yo soy, lo soy por la gracia de Dios. Entonces, y la gracia de Dios es la que hace que yo sea. La gracia de Dios me define y yo me defino a partir de la gracia de Dios.
Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios no es otra cosa que la manifestación de su amor en mí. Entonces, cuando yo me comunico con la gracia, cuando yo me abro a la gracia, necesariamente yo termino siendo un ser profundamente amoroso. Si nadie puede decir que está habitado por la gracia de Dios, si su comportamiento no es un comportamiento que exprese y que manifieste el amor. Así nos así nos reta el maestro Eckhart. Ahora, la dinámica del alma. ¿Qué es lo que mueve al alma? ¿Dónde encuentra el alma su fuerza? Y las enseñanzas del maestro Eckhart nos van a decir que el alma encuentra toda su fuerza en ser sostenida por Dios. Y ese sentirse sostenida, Dios es el sostén del alma, el fundamento del alma. Es lo que le permite al alma vivir en esa polaridad entre tiempo y eternidad. Tiempo y eternidad, los dos polos de la existencia. Pero ¿por qué estos polos se mantienen en equilibrio y se mantienen armonizados? Porque en el centro está un Dios que sostiene mi vida. Eso es fundamental. Si yo perdiera el centro, ¿cierto? Si yo dejara de experimentar que Dios sostiene mi vida, entonces yo estaría en la angustia porque me voy a morir, ¿cierto? O porque me voy a quedar vivo para siempre, que eso también angustia. Yo creo que ninguno de nosotros se imaginaría vivir eternamente, ¿cierto? Entonces uno llegará a 900 años vivo. La idea podría ser fascinante, pero terminaría siendo también supremamente agotadora y desesperante, ¿cierto? No nos aguantaríamos. Así de es cierto. O también podríamos caer en la ansiedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la ansiedad? Pues estaríamos buscando una manera de escaparnos de esta realidad espacio-temporal, ¿cierto? Porque la ansiedad finalmente no es preocupación por el futuro. La ansiedad es un deseo de huir del momento presente. El momento presente me resulta insoportable. Y la angustia es que yo tenía el campo de visión sobre la vida así, y cuando entro en esta angustia, el campo de visión es así, ya hay pocas posibilidades. Y al ver así, ustedes simplemente hagan el ejercicio, miren así, y lo único que van a ver es un abismo. Entonces la angustia es el alma viéndose precipitada a un abismo. Bueno, entonces, ¿qué hace Dios? Pues Dios me mantiene a mí anclado en la vida. Dios me ayuda a articular todos los elementos de la vida y a fluir con ellos. Bueno, entonces, cuando yo logro fluir en la vida, pues también puedo decir que ando en la desnudez psicológica frente a la vida. ¿Verdad? Porque ando sin defensas. Lo que soy se puede manifestar a los demás sin recurrir a las defensas. Hay dos vías que me ayudan a mí a anclarme en Dios. La primera es el desierto, ¿cierto? El desierto es la imagen de del distanciamiento del mundo, ¿cierto? Yo me alejo de las actividades cotidianas, me voy a un lugar solitario y en ese
lugar solitario, que generalmente es allá encuentro yo lo que son los miedos interiores que me habitan. Me puedo encontrar cara a cara con Dios. Finalmente, el miedo a la soledad es el miedo al encuentro cara a cara con Dios. A eso me lleva. Cuando lógicamente la soledad es una realidad espiritual y no es un mecanismo de evadirnos del contacto con nosotros. Y el otro elemento que es el silencio. El silencio no es otra cosa que acallar al ego y abrirnos a la escucha del corazón, ¿cierto? El silencio nos permite entrar en el castillo interior, entrar en las moradas eternas donde quien habita es Dios. Por eso entonces el silencio necesariamente nos termina remitiendo a la intimidad, ¿cierto? El silencio nos conecta con lo más íntimo de nosotros y como diría San Agustín, lo más íntimo de nosotros es Dios mismo. Hay una imagen que se me estaba pasando por alto, que también utiliza el maestro Eckhart, y es hablar del alma como el templo de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa la palabra templo? Dos cosas muy sencillas para no complicarnos mucho la vida. La primera, el templo es el lugar donde Dios habita, entonces es la morada de Dios. Y el segundo, el templo es donde se le ofrece culto a Dios, ¿cierto? El culto son todas las acciones agradables a Dios, todo lo que yo hago que le resulta agradable a Dios. Por eso se dice practicar la justicia, caminar en la verdad, hacer el bien al prójimo, amarse a sí mismo. Ese es un culto agradable a Dios, entre otras muchas cosas, ¿cierto? Y no es un culto agradable a Dios, o sea, no es una buena ofrenda, es explotar al pobre, oprimir al que está a nuestro lado, enriquecernos a costa de la necesidad de los otros, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estamos llamados a una vida agradable, a que nuestras actividades agraden a Dios. Y la segunda cosa es a reconocer que el lugar donde preferencialmente habita Dios es nuestro corazón. Allí es donde nos habla Dios de una manera muy directa, y por eso dice: quien quiera escuchar a Dios y quien quiera conocerlo, vaya a su corazón, que allá estarán las palabras de Dios y también toda la sabiduría que proviene de Él. Y otro elemento que nos va a señalar el maestro Eckhart tiene que ver con que para el alma dejarse habitar de Dios tiene que despojarse de sí misma. A esto se le conoce como la pobreza espiritual o anonadamiento. ¿Qué es la pobreza espiritual? La pobreza espiritual consiste en reconocer que Dios es mi única riqueza y que todo lo demás pasa, que en todo lo demás no está Dios. Yo puedo tener una casa bonita y esforzarme por adquirir la casa bonita o por pagar las cuotas. Y me entusiasma tenerla y me llena de ánimo tenerla y organizarla y mantenerla bien. Pero la casa bonita no es mi verdadera riqueza. La tengo porque necesito tener algo donde habitar, la cuido, la organizo, la limpio porque me resulta
agradable vivir en un lugar ordenado y limpio. Pero mi verdadera riqueza, aquello que nunca va a pasar, que siempre va a permanecer en mi vida, y por eso yo lo cuido como un auténtico tesoro, es Dios. Porque cuando yo cuido la relación con Dios, estoy cuidando mi vida. Mientras haya esa relación con Dios, el alma se mantiene vibrando y se mantiene llena de deseos. Entonces aquí también tenemos otro componente bien bonito del alma. El alma son los deseos, los anhelos de una vida plena. Bueno, el alma, bueno, también el alma, ¿cierto? El alma vive en pobreza cuando vive recogida interiormente. ¿Qué es un alma recogida interiormente? Es un alma que vive de sí, que ha logrado superar la opinión de los demás como el criterio de que tiene una buena vida y de que está viviendo de manera adecuada su vida. Entonces, ahí tenemos otro elemento bien interesante. Bien, creo que con estos elementos podríamos tener muchísimos más y podríamos conversar más acerca del maestro Eckhart, que es un verdadero y auténtico maestro espiritual, pero yo le quiero poner límite a esa presentación de él porque creo que en estas cosas que he dicho, con el perdón pues de los expertos, el maestro Eckhart, he logrado expresar lo fundamental. Y ahora quiero pasar al tema de la mitología griega porque digamos que buscando datos sobre cómo es el alma en la mitología griega, me encontré un dato bastante curioso. Yo no lo conocía, me ha gustado la mitología griega desde que estudié literatura en la Universidad Santo Tomás de Aquino en Bogotá, pero este dato me llamó y lo quise poner como parte de esta charla por la novedad que representa, por lo menos para mí, espero que para ustedes también. Dice los estudiosos de la mitología que para los griegos el alma existe separada de la psique. Para mí fue una novedad porque digamos que siempre había aprendido que alma se escribe psique en griego. Entonces la creencia era pues que el alma es la psique. Y sin embargo, nos van a decir que el alma es la capacidad de integrar lo humano y lo divino en una sola forma. En este sentido, el alma se parece a Eros. Eros, cuando se hace presente, junta lo que está separado, ¿cierto? Entonces, Eros, cuando se hace presente, une al hombre y a la mujer. Aunque la pareja se denomine homosexual, pues digamos que la experiencia nos muestra que al interior uno funge como hombre y el otro funge, el uno funge como masculino, perdón, para ser más preciso, y el otro funge como femenino, ¿cierto? Entonces, Eros es el que hace esa unión. En los términos de la religión, Eros se hace presente en el sacerdote, porque el sacerdote es un hombre que cuando ya está en el plano del culto, él le presenta la humanidad a Dios y le entrega, ¿cierto? Le presenta la humanidad a Dios y a su vez toma de Dios la bendición para entregársela a la humanidad. Esa es la función de Eros, ¿cierto? Juntar lo que está separado, lo que no, lo que es diferente. Y con Eros
es el eros el que logra esa integración y es súper bonito. Ahora, dice que cuando un ser humano muere, el alma se desprende de él como si fuera una sombra y viaja al inframundo. Todo lo que somos está contenido en la sombra, un concepto que yo lo veo muy presente en la psicología de Carl Gustav Jung y que se define como todo aquello que yo rechazo en mí mismo. ¿Para qué yo lo rechazo? Para poder ser aceptado por los demás, para poder amoldarme a los demás. Entonces ahí es donde aparece este concepto, ¿cierto? Hay cosas de mí que yo rechazo para poderme ganar la aceptación y la aprobación del mundo exterior. De ahí que mi personalidad sea una máscara. Pero la realidad de mi alma está en eso que yo deseché. Que cuando yo lo tomo, cuando yo lo reconozco, cuando yo lo vuelvo a hacer parte de mi vida, entonces yo ya me siento completo y comienzo a vivir verdaderamente desde mí mismo. Entonces, algunos piensan que la sombra se asemeja a la oscuridad. Digamos que la oscuridad se acerca más al concepto de la maldad, ¿cierto? A la falta de claridad, aquello que incluso puede llegar a oscurecer el alma misma. Ahora, nos dice que cuando el alma llega al inframundo recibe los castigos correspondientes al fracaso en sus relaciones con los demás. Entonces, la idea de la vida en el inframundo es semejante a la idea de la vida en el supramundo, ¿cierto? Entonces, todo aquello que yo hablo de lo que va a suceder en la vida después de la muerte es un paradigma de lo que yo ya he vivido en esta vida presente. Con razón, alguna vez le escuché a un sacerdote mayor que decía que quien ha sido pendejo aquí va a ser igualmente pendejo allá. Según esta versión, entonces el alma y la psique son dos realidades diferentes e independientes. El alma no contiene a psique. ¿Qué es psique? Es la conciencia, es la inteligencia, es los recuerdos. Y según la mitología, ¿cierto? Eros se une a psique y desde entonces no pueden vivir separados. En este sentido, el alma se parece más a Eros que a psique, porque Eros es esa fuerza que me está conectando todo el tiempo con lo divino. Y si hemos dicho desde el inicio que el alma es el deseo de Dios, es el deseo de lo divino, pues entonces el alma se expresa en lo divino, pero cuando se une a psique, entonces ya eso divino se empieza a expresar en la conciencia, en la inteligencia, en los recuerdos. Entonces de ahí es donde se puede crear podríamos decir, se puede crear lo que llama la realidad psíquica, que es distinta a la realidad psicológica. Y entonces por eso el alma, ¿cierto? El alma y psique siempre van juntos, no se separan. Con respecto a la religión, lo vamos a dejar para un tercer video y así entonces le podemos dedicar mayor atención a ese tema. Muchas gracias por haber permanecido y haberse hecho presentes en esta segunda lección del cuidado del alma.